Y vamos a hablar de derecho con Manuel Canela, que está aquí con nosotros. Estaremos conversando empleados con licencia médica y el proceso salarial, cómo esto funciona a propósito de todos los que quieren cerrar su negocio y no quieren pagar. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación, como siempre. Gracias por estar de regreso luego de tu vacaciones. Sí, sabes cómo es. Él nada más quiere venir cuando regresa la pelota. Tuve suerte que Malena de Jesús se apiadó y decidió invitarme. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo en esta, que considero también una casa para mí. 100%. Eso es sin miedo ahora. Manuel, ¿de qué se trata este tema, el tema de las licencias y los trabajos? ¿Se pagan, no se pagan? ¿La gente lo quiere pagar o lo debe pagar? Bueno, mira, el tema de las licencias médicas es uno de los temas que más, digamos que más dudas surgen a partir de las mismas, porque hay una equivocación en lo que se cree. O sea, la gente entiende que las licencias son con pago. Yo estoy de licencia, yo estoy enfermo, a mí hay que continuarme pagando. Y esa no es la realidad. Hay algunas excepciones que uno debe de, y que vamos a señalar, pero en principio esto debe partir de que cuando hay una licencia médica por una enfermedad común, vamos a hacer primero esa legalmente el distinción. Código de Trabajo, ¿qué identifica como una licencia médica? Claro, exacto. Hay distintos tipos de licencia médica. Está la de licencias por enfermedad común, que son cualquier licencia por cualquier cosa que a usted le pase que no sea un accidente laboral, que no haya tenido que ver con algo que le haya sucedido en el trabajo, en ocasión del trabajo, o de camino de su casa al trabajo, o del trabajo a su casa, que sí se considera un accidente laboral. Todo lo otro es enfermedad común. Sacamos también de ahí la licencia de maternidad, que es otra asignatura. Pero hablando de licencia por enfermedad común, se da una suspensión del contrato de trabajo. Cuando se suspenden los efectos del contrato de trabajo, yo como empleador no tengo que pagar el salario y usted como empleado no tiene que ejecutar o realizar el servicio para el cual usted fue contratado. ¿Qué es lo que sucede aquí? No es que usted se va a ir con las manos vacías, no. Usted puede recibir un subsidio y ese subsidio, quien lo paga es la Seguridad Social. Por eso es tan importante que sus empleados, todos, y usted como empleado también verifique, estén inscritos en la Tesorería de la Seguridad Social. Tiene que repetirme eso, porque eso es muy importante. Claro que... La gente no lo sabe. Eso. Claro, pero es así. O sea, usted se va de licencia médica. ¿Qué pasa? Yo como empleador, yo no tengo que pagar el salario. No estoy obligado a pagar el salario porque posiblemente yo tenga que buscar a alguien para sustituirte, para que realice tu trabajo. Que pagarle también. Claro, entonces por eso yo, desde que tú empezaste a trabajar en mi empresa, te inscribí y te registré en la TCS. Y por eso todos los meses hago un pago. Que dentro de ese pago, entonces, hay una parte que va para ese seguro, para el seguro familiar de salud, para la AFP y para ese subsidio que te pagaría la Seguridad Social en caso de que tú estés o tengas una enfermedad. Ese subsidio, quien lo paga en caso de enfermedad común, es la CISALRIL, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que se canaliza a través de tu empleador y va a ser de un 60% de tu salario o de un 40%. Cuando estás interno, el subsidio es de un 40% y cuando no hay internamiento, el subsidio es del 60%. ¿Cuál es la obligación del empleador? Bueno, tenerte inscrito en la TCS, pagar todos los meses lo que le corresponde en base a tu salario y canalizar que a través de ello se pague el subsidio, se pueda pagar el subsidio, reportar la licencia y canalizar ese subsidio que se te debe de pagar. Hay que tomar algo en cuenta. Si nos están escuchando empleadores, ¿cuál sería la obligación de ellos? Bueno, ahí va a depender lo que usted decida, porque hay empresas que por políticas internas, y no hay nada que se lo prohíba, deciden, mira, yo voy a seguir pagando su salario completo y ese 60 o ese 40%, cuando me lo entreguen, bueno, yo me lo acredito y lo utilizo yo. Y le mantienen, le garantizan al empleado su salario completo. Ese es el mundo ideal para el empleado. Pero no ocurre en todas las empresas y no es una obligación. También la empresa puede perfectamente decir, mira, yo durante ese periodo le voy a pagar el 40 o el 60% y luego me quedo con cuando llegue el subsidio porque ya se lo pagué. Y también puedo optar por la tercera opción, que es decir, no, cuando a mí me den el subsidio, yo te lo pago. En cualquiera de los tres escenarios, la empresa está actuando de manera legal y está actuando conforme a la ley. No le está violando ningún derecho a ese empleado. Eso causa mucho ruido
Porque la gente dice, caramba, me voy para mi casa enfermo y no tengo un salario garantizado. Tienes garantizado un subsidio. Ahora, hay ciertos requisitos que debemos de mencionar. O más que requisitos, ciertas condiciones. Número 1, los primeros 3 días de licencia no lo paga nadie. O sea, el empleado no está obligado a pagarlo. El empleador, perdón, no está obligado a pagarlo y no te van a pagar ningún subsidio. Porque el subsidio se empieza a pagar a partir del 4.º día de licencia. ¿Eso qué quiere decir? Si a usted le dieron 3 días de licencia, usted no va a recibir ningún pago ni de parte de su empleador, no está obligado a recibirlo, y tampoco ningún subsidio de parte del Estado. Otro tema, y es que para que el subsidio pueda pagarse, usted tiene que haber cotizado, usted tiene que haber estado registrado en la TCS en los últimos 12 meses a la fecha en que ocurrió la enfermedad. O sea que si usted tiene 6 meses en el trabajo y no había trabajado antes, lamentablemente, o no tenía las cotizaciones consecutivas antes, las 12 consecutivas, lamentablemente tampoco le va a tocar ese subsidio. Otro detalle es que ese subsidio, la Seguridad Social, la paga hasta las 26 semanas. Luego, 26 semanas son 6 meses, medio año. Después de medio año, que usted está de licencia, hay gente que se van de licencia por mucho tiempo, porque tienen una situación catastrófica. Después de 6 meses de licencia, usted ni va a recibir salario, pero tampoco va a recibir ya subsidio por parte de la Seguridad Social. Hay un asunto que quizás no tiene mucho que ver con el tema lineal que estamos llevando, pero que puede generar interés. Recientemente nosotros pasamos por algunos efectos de la tormenta Melissa y todo eso, en el cual el gobierno en su momento pues suspendió las labores y todo ese tipo de cosas. En ese caso lo hizo como parcial, pero se puede dar el caso, porque nosotros estamos en la misma trayectoria de las tormentas, sí, que de repente diga, bueno, esta semana, por los efectos de X o Y, situación ambiental, no se va a poder trabajar. En el caso de las empresas, ¿están obligadas a pagar esos días independientemente de que el empleado vaya, sí o no? Sí, mira, ese es el tema de esta semana, sobre todo porque estamos cerrando ya mes, hay que pagar nómina. Claro. Ya mañana es día 30, viernes 31, y se va a pagar nómina. Y la gente tiene esa duda. Vamos a partir primero de lo que dijo el ministerio. Sí. El Ministerio de Trabajo dictó una resolución, 2 resoluciones. Primero que suspendía miércoles a partir de la 1, y luego jueves, y luego otra resolución que suspendía viernes. El Ministerio de Trabajo en esa resolución o en esas resoluciones establece que el empleador debe garantizarle el pago del salario y todos los beneficios a esos trabajadores, a esos colaboradores. Eso dice el ministerio. La pregunta es la siguiente. ¿Tiene el ministerio la facultad de suspender labores y ordenar el pago de salario y de beneficios normalmente? La respuesta es que no. Son de esas medidas que toma el ministerio, porque no es la primera vez que lo ha hecho. Lo ha hecho este gobierno, lo ha hecho el gobierno anterior. Es algo que normalmente se suele hacer, que se hace más pensando en la gente, pero no necesariamente pensando en lo legal. Porque legalmente lo que ocurrió la semana pasada fue una suspensión de labores, lo cual implica una suspensión del contrato. Volvemos otra vez al tema que te ponía de la licencia. Suspensión de contrato implica, yo no trabajo, pero tú no me pagas. Entonces, legalmente no estás obligado a pagar salario. Claro, hay un tema que no podemos desconocer. Hay una resolución del Ministerio de Trabajo. Entonces, yo entiendo que esa resolución está por debajo de la ley y esa es la realidad, pero sí podría traerte ciertos temas y ciertos inconvenientes con tu misma empleomanía. Entonces, a veces, cuando uno asesora empresas, tú no solamente tienes que pensar en lo legal, tú también tienes que pensar en lo real, en lo del día a día. Y ya esto es un consejo que puedo dar pensando en la empresa también, porque yo no solamente puedo pensar en la ley, hay que pensar en la empresa y en el funcionamiento de la misma. ¿Cuánto me va a costar a mí pagar esos 3 días de salario, esos 2 días y medio de salario versus, número 1, el descontento que voy a tener versus un creativo que se asesore con un abogado y diga, mira, vamos a presentar una dimisión, uno que se quiera ir, vamos a presentar una dimisión porque el ministerio dijo que había que pagar esos días y tener que ir a litigar a un tribunal. Entonces, ese es el análisis que tú tienes que hacer. Me preguntan lo legal. Lo legal, no hay que pagarlo. Legalmente se suspendió, usted no trabajó, yo no te tengo que pagar. Ahora,
en la realidad, en la práctica, hay una resolución del ministerio que un juez tiene que valorar y que un abogado puede interpretar o un colaborador que se quiera ir puede interpretar, mira, a mí había que pagarme. Entonces tú tienes que tratar de hacer esa ponderación, de ver qué es lo que más te conviene, tomando en cuenta que no estamos en una pandemia donde cerramos 2 meses y medio. Son 2 días y medio de trabajo. Que tal vez cuando el empleador suma y resta, sobre todo que esto se da mucho en las microempresas, que son las que tienen más el menor flujo de capitales, también tiene que sumar y restar y ver, y si yo tengo un problema, ¿cuánto me va a costar? Entonces ahí, a pesar de que no siempre lo legal es lo que va a primordial, a priorizar, no va a ser lo prioritario, perdón, al momento de que yo vaya a tomar una decisión de este tipo, y también está la parte humana, que tampoco podemos desconocerla. El derecho al trabajo, yo lo digo, para mí es el derecho más social, porque es el derecho en el que todo el mundo en algún momento tiene que intervenir, todo en algún momento o somos empleados o somos empleadores. Y la mayoría de las ocasiones hemos sido las dos cosas en algún momento de nuestra vida. Entonces, son de esos temas que hay que evaluar, pero también yo creo que esto es algo que se debe de regular. Tú bien lo dices, estamos en el camino de las tormentas cada año. Yo escuchaba esta mañana, o ayer en la mañana, en el programa Despierta con la X, que decía uno de los abogados, Francisco Álvarez, tenemos que, y estoy totalmente de acuerdo con él, tenemos que tener una ley donde diga, si hay alerta roja, hay suspensión automática de labores. Yo no tengo que estar esperando que el ministro de Trabajo en ese momento diga qué es lo que va a pasar. No, que por categoría de alerta, por vía de consecuencia, también hayan acciones. Alerta roja, no hay colegio, no hay trabajo. Porque de esa manera también tú vas tomando conciencia. Y ese tema de los salarios es algo que también se debe ponderar en algún momento. Normalmente un huracán no te pone, o son menos los casos donde por un huracán tú vas a cerrar 1 o 2 semanas. Normalmente media tarde, un día, mediodía, o 2 días, 3 días, como ocurrió en este caso. Pero ahí te di la respuesta, tanto de lo legal como de la respuesta. Claro, como de la parte real que yo entiendo. Y en los casos de licencia médica, si a un colaborador lo suspenden o lo cancelan, estando en un momento de licencia, ¿qué puede hacer? Sí, lo que pasa es que ya ahí no es válido. Como hay una suspensión del contrato, yo no puedo tomar acciones contra ese empleador. Yo no puedo desahuciar a ese empleador durante ese periodo de licencia médica. Tengo que esperar que termine la licencia y cuando venga, bueno, ejecuto ahí mi desahucio, mi terminación del contrato de trabajo. Usted tiene que seguir pagando hasta que regrese. Bueno, ahí está el tema. Sea que regrese. Tú dejas de pagarle, por lo que te decía, tú reportas la licencia, porque a veces me pasa mucho eso con muchas empresas que me dicen, Manuel, pero es que él me está trayendo una licencia, y yo le digo, tú no puedes ser juez de la licencia, tú no eres quien para decir esa licencia no es válida. Que tú dices que pues usted paga el tema del seguro. Exactamente. Entonces tú le das, está bien, mira, yo te voy a pagar con lo que me dé la Seguridad Social. Si la Seguridad Social no me aprobó esa licencia, no te la pago. Porque tú no puedes traer aquí una licencia, mensual. O sea, no, aparte de que mensual, tú no puedes traer una licencia de un ginecólogo por un dolor en un pie, para ponerse un ejemplo, por un dolor muscular. Sí. Entonces, la CISALRIL en ese sentido puede evaluar y decir, mira, no te la apruebo esa licencia. Y tú le dices, mira, no me la aprobaron, no te la pago. Porque somos muy creativos. Sí. Y el dominicano en eso... Todo el mundo tiene un amigo doctor. Todo el mundo tiene un amigo doctor. Hay mucha gente comete la sinvergüenzada, se puede llamar de alguna manera, que consiguen otro trabajo, pero están de licencia en el otro y están mandando licencia. Cobrándolo. Sí. Claro, entonces, por eso también tiene Yo nunca pensé hacer eso. Ciertos límites. Mira, no me quiero ir sin decirte que hay licencias que sí son con disfrute de salario. Okay. Y son las licencias especiales. Usted se casa, usted tiene 5 días de licencia y hay que pagarle su salario. Usted le nace un hijo, en el caso de los hombres, 2 días de licencia con disfrute de salario. Y lamentablemente si le fallece su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, un hijo o su pareja sentimental, entonces ahí tiene 3 días de licencia con disfrute de salario. ¿Tus recomendaciones finales, Manuel, con este tema? Mi recomendación número 1, inscriba a su empleado en la Tesorería de la Seguridad Social, en la TCS desde el primer día. No, que yo el primer mes lo tengo de prueba y no lo inscribo. No, señor. Usted lo tiene que inscribir desde el primer día. Incluso yo a veces recomiendo, si él entra martes, inscríbelo lunes, porque de camino al trabajo, de camino a la empresa puede tener un accidente y eso es un accidente laboral. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental, porque de esa manera te proteges tú y proteges a tu empleado.
Número 2, en el caso de las licencias de maternidad, yo sé que la CISALRIL está pagando tardísimo, el reembolso lo están dando tardísimo, pero pague siempre el salario de esa empleada. Protección a la maternidad, uno de los derechos más sagrados dentro del derecho del trabajo, por tanto, eso es un riesgo que yo no recomiendo a nadie asumir. Ahí usted siempre tiene que pagar ese salario y cuando le llegue el reembolso de parte de la Seguridad Social, usted lo aprovecha. Pero usted sabe que eso es una carga con la que tiene que cumplir. Y nada, yo creo que si cumplimos con esto y nos llevamos de los consejos que hemos hablado aquí, usted puede estar en cumplimiento y puede haber sobre todo una sana relación con su empleado y usted como empleador también, que entiende que cada quien tiene derechos y deberes y lo importante es estar en cumplimiento ambas partes. Manuel, tus redes sociales para todo el que quiere asesorarse y evitar situaciones. Mira, nosotros hablamos mucho de estos temas en mi red, sobre todo de Instagram, Canela Contreras. Estamos en TikTok, donde también subimos este contenido. ¿Sabes que uno tiene que todo tenemos que estar en todo? El que no está en TikTok no llegó. Claro, entonces también estamos en TikTok, Canela Contreras, y usted me pueden contactar por cualquiera de esas vías. Uno trata siempre de dar respuesta. Es así. Recuerden que este contenido y todo el contenido que se hace en esta cabina está en nuestro canal de YouTube Al Mediodía con Mariotti y compañía. Gracias por puncharme, Kelvin. Estás muy bien tú hoy. Nosotros continuamos. Vida tan siquiera un poco al final, baby, tú